La casa estaba en silencio cuando desperté sobresaltado por un leve crujido. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana y un frío húmedo recorría el pasillo. Me incorporé en la cama y alcancé la linterna que siempre dejo junto a la mesita. No confiaba en la luz del pasillo, donde las sombras se estiraban como dedos ansiosos por tocar mi piel. Cada paso que di hacia el baño resonó en el suelo de madera, haciendo que mis propios latidos sonaran como tambores en mis oídos. Al abrir la puerta, la bombilla titiló apenas antes de encenderse con un zumbido. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra amarillenta. Allí, frente al espejo, mi reflejo debía devolverme mi propia mirada adormilada, pero en lugar de eso encontré otra cosa. A mi lado, sobre la superficie del vidrio, apareció la silueta de un gato. Un felino negro de orejas puntiagudas y ojos luminosos, como dos brasas encendidas en la oscuridad. Sintonicé mi respiración, deseando que fuera una ilusión juguetona de mi mente, pero el animal permanecía inmóvil, observándome con calma. Noté que su pelaje parecía absorber la poca luz del baño, volviéndose más profundo que la negrura misma. Me quedé paralizado, intentando recordar si alguna vez tuve un gato. Nada en mi memoria albergaba esa posibilidad. Ninguna familia, ningunas fotos, ningún extraño regalo. Aún así, cuando alcé el brazo para tocar el espejo, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi dedo se acercó al cristal y, al presionarlo, percibí un leve calor como si la silueta respondiera a mi contacto. Un maullido casi imperceptible pareció flotar en el aire. Me estremecí, y mi linterna tembló en la mano. El gato se inclinó como dispuesto a descender, pero no se movió del reflejo. Quise apartarme, pero mis pies se negaron a obedecer. Una voz interna me susurró que retrocediera, que saliera corriendo de esa habitación y encendiera todas las luces de la casa. Sin embargo, algo en aquellos ojos encendidos me retuvo. La curiosidad, el miedo, o quizá una extraña conexión que no supe explicar. De pronto, el espejo pareció vibrar. Una grieta minúscula se formó en la esquina superior, surcando el cristal como una cicatriz. El gato arqueó el lomo, emitiendo un maullido más fuerte, cavernoso, que retumbó contra las paredes. Un segundo más, y la bombilla estalló con un chasquido, sumiendo el baño en una oscuridad absoluta. Dejé caer la linterna, que rodó y cayó al suelo con un leve rebote. El ruido me sacudió de un sobresalto, y en ese instante agradecí la limitada visión nocturna de mis ojos, capaz de distinguir apenas el contorno del espejo y la silueta del felino. Retrocedí instintivamente hasta chocar con la puerta. La abrí de golpe y corrí al pasillo, con el corazón desbocado y los zapatos descalzos palpando las tablas frías. Cerré la puerta detrás de mí, apoyándome con la espalda contra la madera, sin atreverme a girarme. El silencio regresó como un manto pesado, pero ahora mis sentidos estaban agudos. Esperaba el crujido de otra bombilla, un maullido lejano, el roce de una sombra moviéndose por el corredor. Tras varios segundos que me parecieron horas, reuní el valor para encender la luz principal. El pasillo se iluminó regalándome su familiaridad. Los cuadros familiares, la alfombra rojiza, el perchero en la esquina, nada parecía fuera de lugar. Aún así, mi pecho no hallaba calma, y el sudor helado seguía en mi nuca. Me obligué a respirar hondo y, con mano temblorosa, solté el interruptor. Decidí volver al baño. Si en verdad era una pesadilla o una proyección de mi mente, necesitaba comprobarlo. Me acerqué con pasos lentos, casi cautelosos. Al abrir de nuevo la puerta, la bombilla encendió sin chasquido, como si nada hubiera pasado. El espejo brilló pulcro y liso, reflejando solo mi imagen. Rápidamente inspeccioné el marco, buscando la grieta o la huella de alguna visita felina. Nada, ni rastro de pelaje, ni huellas de polvo movedizo, ni marcas en el cristal. Un nudo impotente se formó en mi garganta. Apreté los puños junto al cuerpo, incapaz de decidir si reír o llorar. El gato había desaparecido,
llevándose consigo la certeza de mi propia realidad. Me di la vuelta y me alejé, con la vaga esperanza de convencerme de que todo había sido un sueño. Pero en el fondo sabía que esa silueta en el espejo no se desvanecería tan fácilmente, y que en algún momento volvería a llamar a mi reflejo. Al día siguiente, el recuerdo de la noche anterior me acompañó en cada paso. El sol entraba por la ventana de la sala, pero no lograba disipar la inquietud que se había instalado en mi pecho. Con el ceño fruncido, encendí la computadora y abrí el navegador. Marcaba mis dedos sobre el teclado con temor y curiosidad. Gato, espejo, maldición. Tecleé. Los resultados desplegaron foros nocturnos y blogs llenos de relatos confusos, donde describían visiones felinas atrapadas entre el vidrio y el alma de quienes las veían. Leí sobre un supuesto espíritu al acecho en los espejos antiguos, una presencia que adoptaba forma de gato negro para atraerte. En algunas historias, arrancaba trozos de realidad, cambiar sombras de lugar, colgar ojos tras la nuca de los espectadores. Otras hablaban de un gato que merodea a la madrugada, esperando que mires tu imagen para colarse en tu mundo. Mientras más leía, más se estrechaba el nudo en mi garganta. Sin embargo, no había nada sobre espejos modernos. Mi baño tenía instalado un cristal común, sin marcos retorcidos ni siglos de historia. Para no depender solo de fuentes digitales, me levanté y caminé hacia la vitrina donde guardo reliquias familiares, una fotografía antigua de mi abuela y un espejo pequeño con marco dorado. Aquel reflejaba mi rostro con naturalidad, sin grietas ni misterios. Respiré con alivio, convencido de que el ordenador exageraba todo. Aún así, mi mano se detuvo sobre la superficie del espejo viejo. Un escalofrío me recorrió de nuevo, como un eco remoto de la visión nocturna. Aparté los dedos y cerré la vitrina con cuidado, convencido de que debía centrarme en lo que fuera formidable y tangible. Decidí grabar cada detalle de mi baño con la cámara de mi teléfono. Recorrió el pasillo grabando la puerta, el piso, el interruptor que había reventado, y finalmente enfocó el espejo. Suspender la grabación me costó valor. Aún así, necesitaba documentar todo. Guardé el teléfono en el bolsillo y salí al patio trasero para tomar aire. El cielo matinal se extendía limpio de nubes, ajeno a las intrigas oscuras de un felino espectral. Prometí volver más tarde, con las baterías cargadas y la mente alerta, dispuesto a encontrar alguna explicación racional. Porque, al fin y al cabo, la lógica era mi refugio antes de que los espejos comenzaran a susurrar. Esa misma noche, mientras cenaba ligero, noté que el pulso me retumbaba en las sienes. El eco de mis pasos resonaba en la casa vacía, y la mirada se me escapaba cada tanto hacia el baño. El televisor emitía una serie de misterio, pero mis ojos estaban más atentos al reflejo que alcanzaba a distinguir en la puerta de cristal de la vitrina. Cada vez que movía el tenedor, sentía que el tiempo se alargaba, como si el reloj retrocediera, devolviéndome a la penumbra del pasillo. Al terminar, recogí los platos y los llevé al fregadero. Al pasar frente al espejo del baño, un parpadeo errático me hizo detenerme en seco. Por una fracción de segundo, en lugar de verme a mí, reconocí nuevamente aquella sombra felina. Los ojos encendidos, la siniestra presencia inmóvil tras el cristal. Mi corazón dio un vuelco y solté la esponja, que cayó con un chirrido metálico al fregadero. Contuve la respiración, convencido de que mis sentidos me engañaban. Me acerqué con cautela, recorriendo la pequeña distancia que separa la cocina del baño, decidido a comprobarlo. Con la mano temblorosa giré el pomo y entré. La luz blanca iluminó la estancia sin vacilar. Mi reflejo apareció primero, ojeroso, con la camiseta manchada de agua jabonosa. Esperé, conté mentalmente hasta 10, y nada. Solo mi reflejo, intacto, me devolvía la mirada cansada. Un sudor frío me recorrió la espalda, y un escalofrío me obligó a cerrar la puerta tras de mí. Apoyé la frente contra la madera, consciente de que estaba perdiendo la confianza en mis propios ojos. No quería volver a mirar, pero algo, quizá miedo, quizá obsesión, me llevó a girar nuevamente el pomo.
Al abrir, mi estómago se estrujó. El gato estaba otra vez en el espejo, esta vez más cerca, como si se hubiera adelantado. No era solo la silueta. Percibí el latido de un maullido que retumbó en mis oídos, suave, casi un ronroneo que vibraba en el ambiente. Di un paso atrás y caí al suelo, respirando con dificultad. Mis manos se aferraron al frío azulejo mientras trataba de levantarme, pero un impulso más fuerte me retenía. No me atrevía a apartar la vista. Cuando por fin reuní el valor, parpadeé varias veces y el gato desapareció. Solo mi reflejo me devolvía la mirada desvaneciéndose en la penumbra. Me puse en pie con esfuerzo, sosteniéndome del lavabo, y juré en voz baja que mañana insistiría en contar con ayuda. Porque aquel presagio no era un accidente, sino la advertencia de algo que acababa de comenzar. Y yo tenía la extraña sensación de que, si volvía a girar la cabeza, lo que vería me cambiaría para siempre. Desperté sobresaltado por un murmullo suave que parecía deslizarse entre las paredes. Al principio creí que era el viento colándose por alguna rendija, pero el sonido se repitió, claro y cercano. Un maullido ahogado, como si algo felino ronroneara al otro lado del ladrillo. Me incorporé en la cama con el corazón martillando en el pecho. La tenue luz de la luna se colaba por la cortina, dibujando siluetas temblorosas sobre el suelo. El pasillo estaba en silencio, incapaz de ocultar el eco de aquel sonido extraño. Apoyé los pies en la alfombra fría y caminé hacia la puerta sin encender la luz. Cada paso retumbó en la madera y sentí el peso de la madrugada presionando mis hombros. El maullido se hizo más insistente cuando me asomé al descansillo. Parecía emanar del baño, pero sonaba como si viniera de detrás de un muro. El pecho se me apretó. Quise retroceder, pero mis pies se plantaron en seco. Era el mismo sonido que había escuchado la primera noche, pero esta vez sin reflejos ni grietas. Algo me llamaba a descubrir su origen. Con la respiración contenida, avancé hacia la pared contigua al lavabo. Extendí la mano y palpé el azulejo frío. En el aire flotaba un leve eco de maullidos que me hizo erizar la piel. De pronto, la frecuencia cambió. Se convirtió en un susurro gutural, casi una advertencia. Escuché mi nombre, dicho de forma prolongada, como si la voz felina jugara con cada sílaba antes de dejarla morir en el silencio. El pánico me invadió y retrocedí 2 pasos, tropezando con el umbral del baño. La hierática bombilla osciló y se apagó por un instante. En la penumbra, supe que algo avanzaba detrás de la puerta. Sujeté el pomo con fuerza y con voz temblorosa susurré: ¿Quién eres? No hubo respuesta, solo otro maullido resonando en el aire húmedo. Mis oídos captaron un rasguño leve, como uñas recorriendo madera o cristal. Un estremecimiento recorrió mi espina dorsal y mi vista se llenó de puntos negros. Instintivamente, encendí la luz principal del pasillo de un salto. La claridad reveló un corredor vacío, sin rastros de movimiento. Mis manos temblaban mientras me acercaba de nuevo al baño. La puerta estaba cerrada, pero el pomo vibraba como si alguien dentro quisiera salir. Apoyé la oreja contra la madera y escuché con nitidez una sucesión de golpes sordos. Tap, tap, tap. Mi pulso se disparó y me aparté con un sobresalto. Me senté en la escalera, con la espalda apoyada en la pared, y dejé que el silencio me envolviera. Traté de calmar mis pensamientos, recordando que jamás había tenido un gato, ni lo había visto rondar el pasillo. Sin embargo, esas voces en la penumbra se habían convertido en mi propia sombra, imposible de ignorar. Cerré los ojos para apaciguar el caos en mi mente y, por un segundo, creí reconocer la forma de 2 ojos que me acechaban en la oscuridad. Un frío helado me atravesó. Sabía que, a partir de ese momento, no podría dormir tranquilo. La mañana siguiente me encontró con el ceño fruncido y los párpados hinchados. El recuerdo de los maullidos me seguía como un eco persistente. Decidí inspeccionar cada rincón del baño antes de enfrentar cualquier expediente digital o consejos de extraños en Internet. Encendí la luz y respiré hondo.
dejando que el resplandor blanco disipara sombras y temores. Me acerqué al espejo con cautela y tras un breve examen, giré hacia el suelo. En la esquina más cercana al marco del cristal, distinguí pequeñas huellas, apenas perceptibles, 5 diminutas marcas sobre el polvo acumulado. No tenían el tamaño de mis zapatos ni el de ninguna bota. Eran claramente de una pata de gato. Me agaché, apoyé los dedos junto a la primera huella y la palpé. El polvo se deshizo contra mi piel confirmando su autenticidad. Retrocedí un paso y alcé la mirada hacia el espejo. La superficie estaba lisa, sin grietas ni hendiduras nuevas, pero el gato espectral había dejado su señal. Seguía estremeciéndome mientras trazaba mentalmente la ruta de aquellas huellas. Parecían dirigirse hacia el centro del cuarto, donde el suelo estaba más limpio por el paso frecuente. No había rastro de corriente de aire ni de ventilación que explicara el polvo movido. Eso reforzó la idea de que alguien, o algo, había caminado por ahí durante la noche, sin que yo lo advirtiera. Una sensación de invasión recorrió mi cuerpo. Mi propio espacio había perdido su inocencia. Salí del baño con las pisadas resonando en los azulejos. En el pasillo, miré hacia arriba y vi el marco de las puertas cubierto de una leve capa grisácea que antes no estaba. Lo toqué con el dorso de la mano. Polvo fino. El pulso me aceleró. Cada signo confirmaba que aquel gato fantasmal no era solo una ilusión delante del espejo, sino un visitante real que hollaba mi casa sin permiso. Me pregunté si las huellas aparecerían en otras habitaciones y decidí probarlo. Tomé un paño húmedo y regresé al baño. Limpió la zona de huellas con movimientos precisos, borrando toda prueba. Capturé un momento en mi mente. El cuarto otra vez impoluto, sin rastros de felino alguno. Guardé el paño y apagué la luz. Esa misma noche, si las huellas regresaban, tendría la prueba irrefutable de que algo cruzaba mis límites mientras dormía. Y si no aparecían, temería pensar que mi mente fallaba antes de que el gato manifestara otra vez su presencia. De cualquier forma, sabía que el polvo se había convertido en testigo silencioso de una invasión que acababa de comenzar. Aquella noche me desperté de nuevo con la sensación de ser observado. El silencio de la casa era casi ensordecedor, pero no quise encender la luz. Me deslicé fuera de la cama con los pies descalzos rozando la alfombra del pasillo y avancé con paso sigiloso hacia el baño. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de curiosidad y temor que me empujaba a descubrir si el gato me estaba viendo otra vez. Al llegar al descansillo, el aire olía a humedad y a un leve rancio que no había detectado antes. Escuché un leve roce, como de uñas rozando la madera. Me detuve en seco, y al mirar hacia el extremo, distinguí una sombra en movimiento. Un gato negro de perfil bajo, deslizándose con cuidado contra la pared. Se detuvo cuando estuve a pocos pasos, y sus ojos se volvieron 2 esferas brillantes que me taladraron la mirada. Allí estaba, tan real como cualquier animal que hubiera existido alguna vez en mi casa. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en la garganta. Cada músculo se tensó en anticipación a un posible salto o ataque, aunque la criatura no parecía agresiva. Respiré con dificultad y, en el instante en que inhalé, percibí un maullido seco que exhaló como un susurro. El gato arqueó el lomo y elevó la cola, marcando su territorio con un movimiento calculado. Su pelaje se veía tan oscuro que absorbía cualquier resto de luz que llegara desde una lámpara lejana. Sin soltarse de aquella quietud, dio un paso delicado hacia adelante. De inmediato, me invadió el deseo de retroceder, pero algo me retuvo. Necesitaba confirmar si la presencia era tangible o parte de mi mente alterada. Extendí la mano con extremo cuidado, dejando que mis dedos quedaran a un palmo de distancia. El gato permaneció inmóvil como si evaluara mi audacia. En ese instante, mi corazón latió con fuerza descontrolada y su mirada pareció sentirse cómoda con mi temor. Decidí avanzar un poco más y apoyar la palma contra la pared, justo donde el animal descansaba su patita delantera. Para mi asombro,
Sentí un leve cosquilleo, como si la electricidad del gato se transmitiera a través del ladrillo. Retiré la mano con un sobresalto. El sonido de mis uñas rozando el pared había sido imperceptible para mis oídos, pero para él era un código que entendía mejor que yo. El silencio volvió a imponerse cuando retrocedió, y con un último parpadeo lento, se sumergió en la penumbra del fondo del pasillo. Quise seguirlo, atraparlo o al menos tomarle una foto, pero mis piernas se negaron. Me quedé inmóvil, contemplando el lugar donde había estado, convencido de que allí se trazaba una frontera entre mi mundo y algo desconocido. Al llegar al baño, encendí la luz con manos temblorosas. Todo lucía normal, el espejo intacto, el suelo impoluto y sin huellas. Sin embargo, en el aire flotaba aún el eco de su visita. Me quedé unos segundos mirando mi reflejo, un rostro pálido, agotado y con los ojos muy abiertos. Cerré el grifo y salí sin mirar atrás, sabiendo que no bastaría con cerrar puertas para impedir que ese gato siguiera merodeando mis pesadillas y mis pasillos. A partir de esa noche, cada sombra prometía ser su reino, y yo era su invitado involuntario. Me desperté bañado en sudor, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. El reloj marcaba las 4 de la mañana, pero lo peor no era la hora, sino la sensación de que algo me había arrancado del sueño para retenerme en la pesadilla. Durante unos instantes, mi mente no distinguió la realidad del delirio. Recordé con nitidez el maullido profundo que, antes de convertirse en ronroneo, se había transformado en mi nombre, prolongando cada sílaba como si el gato espectral jugara con mi cordura. En el sueño, la superficie del espejo se ondulaba como agua. Un arañazo se extendía por el cristal hasta formar una grieta en forma de araña, y tras ella, ojos incandescentes me observaban con hambre de algo que yo no llegaba a comprender. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta cuando el felino saltó al otro lado, rompiendo la barrera del vidrio. En el momento en que sus patas tocaron el suelo del baño, sentí un dolor punzante en la palma de la mano, como si alguien lo hubiera arañado de verdad. Desperté justo antes de que sus colmillos se vieran reflejados en mis pupilas. Abrí los ojos y me encontré en la oscuridad, con el latido acelerado y la sábana retorcida entre mis dedos. Un par de marcas rosas, apenas perceptibles, surcaban mi piel, pequeñas punzadas que confirmaban que había sido más que un sueño. Permanecí inmóvil, contemplando el techo mientras trataba de recuperar la respiración. El silencio era absoluto, pero en medio de la quietud, juré oír un suave maullido que rondó el dormitorio como un susurro. Me incorporé de un salto y encendí la lámpara de la mesita. La luz me devolvió la normalidad de mi habitación, pero no mi tranquilidad. El sudor frío me cubría la camisa y las sábanas estaban arrugadas. Me levanté y caminé hacia el baño, con la convicción de que mis sueños, lejos de aliviar mis temores, los habían intensificado. A la mañana siguiente, decidí compartir mi experiencia con alguien de confianza. Llamé a Laura, amiga de toda la vida, y la cité en mi casa con la excusa de tomar un café y charlar sobre proyectos. Cuando llegó, noté su mirada inquisitiva al entrar. Mi semblante pálido y los ojos cargados de ojeras no prometían una charla trivial. La hice sentar en la sala mientras preparaba 2 tazas de café. Cada sonido, el goteo de la cafetera, el roce de la cuchara contra la cerámica, me parecía estruendoso. Con voz temblorosa, describí cada detalle: el maullido que salía de las paredes, las huellas de polvo en el baño, el gato negro que me acechaba en el pasillo, y sobre todo, las cicatrices en mi mano tras el último sueño. Ella me escuchó en silencio, mordiéndose el labio inferior y aferrando la taza como si fuese un salvavidas. Al terminar, me miró fijamente y preguntó: ¿Quieres grabar lo que ocurra esta noche? Asentí sin pensarlo. Necesitaba pruebas, necesitaba testigos más allá de mi propia percepción. Colocamos la cámara en un trípode frente al espejo del baño e iluminamos apenas con la luz tenue de una lámpara auxiliar.
Laura me ofreció su apoyo y su presencia me resultó reconfortante. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, conversamos en voz baja en la sala contigua, atentos a cualquier sonido. Cada crujido del piso, cada susurro del viento contra la ventana, nos hacía tensar los hombros. Sentía que, por primera vez, no estaba solo frente a ese misterio, y que, si el gato tenía algo que mostrar, al menos habría un testigo dispuesto a creerme. Cuando el silencio se apoderó de la casa, sujeté la mano de Laura. Su calor me recordó que aunque las sombras se alargaran, no tendría que enfrentarlas sin compañía. La cámara parpadeó en su modo de espera junto al espejo, mientras Laura y yo nos ocultábamos tras la puerta entreabierta del baño. El silencio era tan espeso que podía oír mi propia respiración temblorosa. Al dar la medianoche, decidimos empezar la grabación. Ella pulsó el botón rojo y el dígito REC brilló en rojo sobre la pantalla diminuta. Quedé solo frente al espejo, con el pulso desbocado, y Laura regresó al pasillo para vigilar desde la cerradura. El baño me recibió con su luz mortecina. Mi reflejo parecía más cansado aún, con ojeras profundas y la piel pálida. Respiré hondo, convencido de que el gato podría aparecer en cualquier instante. Segundos después, noté un parpadeo en el cristal, el reflejo de un gato negro tras mi espalda. Giré el rostro con la esperanza de verlo en el baño, pero no había nada. El corazón me dio un vuelco, y temí que la cámara captara algo que mis ojos reales no pudieran comprobar. Quise adelantar la mano para tocar el cristal, para descubrir si las patas del felino existían más allá del reflejo, pero una ráfaga de aire helado me detuvo. Escuché un maullido seco detrás de mí, como un eco grabado en la grabación. Di media vuelta y vacié mis pulmones, esperando encontrar a Laura o al gato de verdad. Pero el pasillo estaba vacío y en penumbra. Un escalofrío trepó por mi nuca. Al día siguiente revisamos las imágenes en mi computadora. Laura se sentó a mi lado mientras yo abría el archivo. El baño se veía normal al principio, con mi sombra moviéndose frente al espejo. Pero, de pronto, sobre mis hombros, apareció la silueta del gato, nítida, con ojos que brillaban como carbones encendidos. No fue un simple parpadeo. Era un salto rápido hacia abajo, como si el felino descendiera del marco. Mi estómago encogido observó, incrédulo, cómo la criatura se aproximaba a la cámara, dejando tras de sí un rasguño oscuro en el vidrio. En el momento en que pareció estirar la pata para arañar el objetivo, la grabación se interrumpió con un crujido metálico y un destello de interferencia. La pantalla quedó en negro y un pitido agudo marcó el fin del archivo. Mi mano buscó instintivamente el ratón, pero no hubo nada más. Laura me miró con los ojos muy abiertos y, sin necesidad de palabras, supimos que habíamos logrado documentar algo real y aterrador. Comprendí que aquel video equivocado, porque yo esperaba mostrar una ilusión o un fallo de cámara, contenía la evidencia incontestable de que el gato existía y que desafiaba las leyes de la razón. La conmoción por el video no me dejó dormir. A la mañana siguiente, busqué refugio en la biblioteca del barrio, un lugar tranquilo donde las estanterías crujían bajo el peso de los libros. Me acerqué al bibliotecario, un hombre mayor con gafas redondas, y le expliqué mi búsqueda. Necesitaba hallar cualquier referencia a gatos espectrales o espejos malditos en la región. Él asintió con seriedad y me condujo hacia la sección de folclore y mitos locales. Entre volúmenes polvorientos descubrí un libro encuadernado en cuero desgastado. Al abrirlo, leí un pasaje titulado El gato de la madrugada. Hablaba de una criatura ancestral que habitaba en los espejos de casas antiguas de la ciudad. Según la leyenda, el gato era el guardián de secretos y recuerdos olvidados, y aparecía a quienes tenían algo que esconder o a quienes estaban a punto de revelar una verdad trascendental. Se decía que su presencia anunciaba el fin de la inocencia y el comienzo de un cambio irreversible. Más adelante el texto describía un caso ocurrido en mi propio vecindario, hace casi 100 años.
Una familia entera sucumbió a la locura después de que el gato cruzara el torno de un espejo en el vestíbulo. Los niños afirmaban que el animal les hablaba, susurrándoles nombres y fechas, y los adultos juraban oír maullidos tras las paredes. Finalmente, un sacerdote realizó un exorcismo improvisado con agua bendita y oraciones, pero al día siguiente la casa estaba vacía y cubierta de huellas de gato en el polvo, y nunca más se supo de aquel linaje. Cerré el libro con manos temblorosas. La historia coincidía con mis propias experiencias. El maullido inaudible, las huellas en el polvo, las grietas en el espejo. Comprendí que me enfrentaba a algo que se había repetido durante generaciones, algo sin intenciones humanas ni explicaciones lógicas. Me llevé el libro y salí tambaleándome de la biblioteca. Afuera, el sol de mediodía parecía demasiado brillante, casi ofuscante, como si el mundo intentara ocultar el misterio bajo la luz. Decidí llevar el libro a casa y leer cada detalle con cuidado. Sabía que, para protegerme, necesitaba entender las reglas de esa presencia, pero también sentí miedo. La leyenda local no prometía final feliz, y mi reflejo en el cristal me advertía que, a partir de ahora, mi propia vida formaría parte de la misma saga oscura. Solo me quedaba prepararme para lo que viniera, consciente de que el gato esperaba la siguiente jugada con paciencia infinita. La noche en que decidí recurrir a métodos tradicionales fue la misma en que la luna llena se asomó entera detrás de las nubes. Con el libro antiguo bajo el brazo, preparé el baño como si fuera un santuario de batalla. Rocié el marco del espejo con agua bendita que obtuve de una vieja amiga del cura del barrio y coloqué un pequeño frasco de aceite consagrado en la repisa. Encendí una vela blanca junto al lavabo, dejando que su llama temblara contra la pared, proyectando sombras danzantes que parecían parpadear al ritmo de mi respiración. Me miré en el espejo con el corazón a la carrera y pronuncié en voz baja las palabras del ritual, oraciones antiguas mezcladas con ruegos improvisados. Mientras recitaba, sentí un peso en el pecho, como si el aire se volviera más denso y cada palabra se quedara atorada en la garganta. Tras el último versículo, guardé silencio y permanecí inmóvil, esperando algún indicio de respuesta. Al principio, lo único que se movía era la llama, temblando más rápido, como si exhalara un suspiro. Luego noté cómo unas gotas de agua salada resbalaban por el marco, hirviendo en contacto con la superficie del cristal. Un sonido seco me sacó de mi vigilia. Un maullido cavernoso que retumbó detrás de mí, en la pared contigua. Giré con la vela alzada y vi mi reflejo doblarse en el espejo. No era un simple parpadeo, sino una deformación fugaz, como si alguien apretara el vidrio desde el otro lado. Una grieta fina se dibujó en la esquina superior, extendiéndose en líneas sinuosas. Quise retroceder, pero mi pie rozó el borde de la alfombra y tropecé, dejando caer la vela. La cera caliente manchó el suelo y produjo un chisporroteo. En ese instante, un segundo maullido, más fuerte y cercano, estremeció las paredes. La llama se apagó de golpe y el baño quedó a oscuras. Mi respiración se volvió agitada. Me arrastré fuera del baño con las manos sangrando por las quemaduras de cera. Encendí la luz del pasillo con un temblor en los dedos y exhalé un suspiro largo. Allí, en el suelo, reposaba la grieta del espejo, evidente y sin reparos, y un olor a ozono recorría el aire. Comprendí que el exorcismo casero no había expulsado al gato, sino que lo había enfurecido. Me apoyé contra la pared, temblando, consciente de que había desatado algo aún más inquietante. Esa misma madrugada, decidido a no volver a la gimnasia de los rezos, busqué en el libro otra estrategia. Encontré una descripción de círculos de sal y hierbas protectoras que, según la leyenda, podían contener la presencia felina. Con el alba despuntando, reuní sal gruesa, romero seco y hojas de laurel. Volví al baño con manos temblorosas y dibujé un semicírculo en el suelo, frente al espejo, dejando el umbral libre para no obstaculizar la luz. Sobre la línea, esparcí las hierbas, produciendo un aroma terroso que se mezcló con el olor a humedad de la estancia.
Me quedé dentro del semicírculo, sosteniendo una vela encendida y sosteniendo el libro abierto en el regazo. Pasé hojas con cuidado hasta encontrar la fórmula exacta. Recitar un canto breve mientras el círculo ardía con la llama y las hierbas se consumían lentamente. De pronto, el aire se crispó. El maullido surgió otra vez, acompañado de un roce seco, como uñas arañando el marco. La bombilla del techo se puso a titilar y vi cómo el círculo comenzó a brillar tenuemente, como si algo transparente rozara la sal. Con voz acusada, empecé a recitar la invocación, palabras que mi lengua no pronunciaba con naturalidad, pero que brotaban de mis labios con la urgencia de un conjuro. Cada sílaba hizo vibrar el suelo. La sal crujía bajo un peso invisible. Sentí la llama de la vela inclinarse hacia atrás, apartándose de un aliento helado. El baño se llenó de un ronroneo grave, como un latido que provenía del espejo. Mi mirada se clavó en el cristal, temiendo la aparición de los ojos encendidos. De pronto la vela se consumió, y la habitación se sumió en una oscuridad absoluta. El círculo dejó de brillar, como si la sal se hubiera vuelto polvo gris. Guardé el libro y encendí la luz del pasillo con manos temblorosas. Al entrar de nuevo en el baño, comprobé que el semicírculo se había deshecho. La sal y las hierbas yacían dispersas, como si alguien las hubiera pisoteado. Pero no había huellas ni restos de vidrio roto, solo un silencio pesado, cargado de amenaza. En el espejo mi reflejo me devolvió una mirada agotada y decidida. Supe que los cercos de protección habían sido inútiles o que, quizá, habían servido para contener al gato un instante, pero no para alejarlo. Aquel felino intangible se burlaba de mis esfuerzos y se mostraba más seguro cada vez que mis defensas caían. Con el pulso acelerado, salí del baño, preparado para la siguiente fase: descubrir la verdadera naturaleza de ese gato macabro antes de que fuera yo el que quedara atrapado tras el cristal. La tensión se volvió insoportable tras el fracaso de los círculos de sal. Laura llegó al día siguiente con el ceño fruncido y las preguntas reflejadas en los bordes de sus ojos. Su presencia, antes reconfortante, ahora llevaba un peso incómodo, como si sospechara que yo la había arrastrado a un peligro que superaba nuestra comprensión. Yo la invité a sentarse en la sala, pero apenas pronuncié una palabra, ella balbuceó un «no sé si esto», y se detuvo. Detrás de esa duda, descubrí mi mayor temor: perder el apoyo de quienes creía amigos. Decidí confiarle el diario donde anotaba cada detalle: fechas, horas, sensaciones, pruebas de video e incluso el libro antiguo. Mientras hojeaba las páginas, su expresión pasó de la incredulidad a la inquietud y finalmente a la alarma. Me preguntó si lo había considerado todo: espíritus, desequilibrios mentales, remedios médicos. La miré, con la garganta apretada, y quise explicarle que había investigado hasta el fondo, que cada posibilidad había sido examinada, pero las palabras se me enredaron. Su rostro se endureció y, tras un suspiro, me dijo que no podía ayudarme más. La sentí alejarse no solo en distancia física, sino en convicción. Esa noche, el silencio en mi casa pesó más que nunca. El eco de su voz dudosa rondó en mi mente mientras cerraba la puerta tras ella. Me sentí traicionado por mis propias manos, incapaz de proteger a quien buscaba apoyo. Ok, ahora solo quedaba yo, y esa presencia que había roto también mi fe en la realidad compartida. Me senté en la mesa del comedor con el diario abierto ante mí y la lamparita parpadeando. El aire olía a café rancio y a papeles viejos. Busqué en mis notas alguna pista que me diera ánimos, pero cada línea confirmaba que estaba más hundido en el misterio. Comprendí que no había marcha atrás. El gato se aprovechaba de mis dudas para corroer mi mundo. Con el alma herida por la ruptura de confianza, apagué la luz y subí las escaleras con el corazón hecho trizas. Esa noche, antes de dormir, toqué el espejo de mi habitación. No había nada, pero el frío del vidrio me recordó que enfrentaba algo mayor que un simple reflejo.
mi propia soledad en medio de la tormenta. Al día siguiente, la casa se sentía extrañamente amplia y vacía. El eco de mis pasos en la entrada retumbaba como un presagio. Decidí que no podía seguir huyendo de la verdad oculta tras el cristal. Con martillo y destornillador en mano, me dirigí al baño, decidido a destrozar aquello que se había convertido en mi prisión. El frío del metal me dio una sensación de control. Por primera vez desde hacía noches, no sentí vacilación. Coloqué la herramienta en la esquina superior del espejo y di un golpe medido. El cristal crujió con un sonido seco, como un lamento contenido. Retrocedí un paso y observé las grietas que se extendían en forma de telaraña. Las fracturas dibujaron un laberinto sobre el reflejo, contaminando la superficie con hendiduras oscuras. Un escalofrío recorrió mi espalda. En cada fisura, percibí como si los ojos del gato brillaran con más intensidad. Sumido en un impulso de furia, volví a golpear. El espejo tembló y, en un estallido ensordecedor, el cristal cedió. Fragmentos volaron en todas direcciones, tintineando contra el piso. Me cubrí el rostro con el brazo y retrocedí, salpicado de migas y polvo plateado. Cuando el ruido cesó, un silencio pesado se adueñó del cuarto. La bombilla estuvo a punto de apagarse, pero se sostuvo, titilando levemente, como si adivinara que algo había cambiado para siempre. Con respiración agitada, dejé caer el martillo y me acerqué al marco astillado. Entre los trozos, distinguí una sombra que nunca antes había visto. No era la mía ni del espejo, sino la huella de una pata grabada en el polvo interior del marco. Toqué con cuidado el extremo de una grieta y sentí un cosquilleo bajo los dedos. Levanté la vista y allí, en el reflejo roto, reconocí el contorno del gato. Su silueta se recortaba entre las fisuras, como un invitado que se negaba a marcharse. Intenté huir, pero mis pies tropezaron con los fragmentos. Caí de rodillas, enfrentando el horror y la fascinación al mismo tiempo. El felino parecía alimentarse de mi derrota. Su figura temblaba y se disolvía por momentos, para recomponerse justo donde antes estaba la superficie lisa. Cerré los ojos, incapaz de soportar aquella visión. Cuando los abrí, el espejo había dejado de reflejar cualquier cosa. Solo oscuridad fragmentada. Supe entonces que había liberado algo que no podría contener con fuerza bruta. El espejo roto ya no era solo un objeto. Se había convertido en la puerta abierta que invitaba al gato a entrar en mi mundo de carne y hueso. El pulso me retumbaba en los oídos cuando decidí encender la cámara una vez más. Quería entender qué ocurría tras el espejo roto, así que la coloqué en el marco restante y me aseguré de que enfocara aquella abertura oscura. Apoyé la mano en el vidrio astillado y, apenas rozó mi piel, escuché un susurro profundo que recorrió la habitación como un viento húmedo. Mi nombre, pronunciado lenta y deliberadamente, emergió de la fisura. Retrocedí, temblando, pero el sonido continuó, ampliándose en la penumbra con un timbre ronco y gutural. Parecía venir de lo que quedaba del espejo, como si alguien, o algo, respirara por ese hueco. Al inclinarme para mirar a través del cristal fragmentado, distinguí una figura difusa. La sombra del gato, ahora más nítida, atrapada entre los jirones de espejo. Sus ojos brillaban como carbones vivos, y el susurro se transformó en un ronroneo estremecedor. Por un instante, juré ver las uñas alargarse y arañar el aire, pero el reflejo se desvaneció en un parpadeo, dejando la rendija en silencio. Mi respiración era un jadeo desesperado. Me sentí frente a un portal que hablaba, que reclamaba mi atención y mi miedo. Decidí retroceder y estudiar con cautela cada fragmento caído al suelo. Quise recoger un pedazo de espejo para conservarlo como prueba, pero sentí un escalofrío que me advirtió de su peligro. El aire estaba cargado de energía. Cada espejo roto guardaba un eco de esa voz sobrenatural. Comprendí entonces que las grietas no eran solo heridas en el cristal, sino canales por donde el gato susurraba sus secretos. Con la cámara grabando el silencio, salí del baño con las piernas entumecidas,
consciente de que había escuchado algo que no podría olvidar jamás. Agotado y aterrorizado, pasé los días siguientes sin renunciar a buscar ayuda, pero cada intento de exorcismo, cada consejo o ritual improvisado, solo parecía intensificar la presencia felina. Comprendí que la lucha directa no daría resultado. Era como pelear contra mi propio reflejo. Así, una tarde gris, me senté frente al diario de notas y decidí escribir una carta al gato macabro, no como un enemigo, sino como un interlocutor. Vertí en esas líneas mi miedo más profundo, mis dudas y mi dolor por la soledad que había sentido tras perder la confianza de Laura. Con la carta en la mano, regresé al baño. El aire estaba más frío que nunca. Coloqué la hoja sobre el suelo junto al marco roto y con voz temblorosa la leí en voz alta. Confesé mis miedos, reconocí mi derrota en los métodos tradicionales y supliqué por una tregua, por un gesto de misericordia. Mientras pronunciaba las últimas palabras, el vidrio tembló levemente y el ronroneo retornó, suave y contenido. Una sombra se deslizó por la rendija y el calor del aliento felino rozó mis dedos, como si aceptara mis palabras. En ese instante, experimenté un extraño alivio. El gato no me atacó, ni la voz me reclamó otra vez. El silencio que siguió fue denso y generoso a la vez, como una tregua pactada en la oscuridad. Guardé la cámara y cerré la puerta del baño con cuidado, sintiendo que, por primera vez, había cedido algo a esa presencia. No era una victoria, sino un acuerdo. Yo le daría espacio en mi mente y él respetaría mis límites. Salí al pasillo con el diario y la carta, sintiendo un peso menos en el pecho. Sabía que nuestra relación había cambiado para siempre y que la rendición no era el final, sino el inicio de una convivencia tensa con lo desconocido. Esa noche regresé al baño con el pulso acelerado y la cámara lista para capturar cualquier señal. Había pasado casi una semana desde mi lectura de la carta y, aunque el ronroneo se había vuelto más esporádico, no confiaba en aquella tregua silenciosa. Encendí la luz principal y, con cuidado de no pisar fragmentos de espejo, coloqué el trípode apuntando directamente hacia la rendija más ancha del marco. Mi respiración parecía temblar en el aire, y cada centímetro de suelo estaba cargado de la tensión acumulada. De pronto, el reflejo de la bombilla en los cristales astillados se multiplicó en destellos plateados. Sentí un frío intenso correr por mi nuca, cuando escuché un suave roce, apenas perceptible, como si algo presionara la parte trasera del vidrio. Di un paso atrás y mi mano rozó la pared, barriendo polvo de sal y romero que aún quedaba de aquel último intento de protección. El ambiente se volvió denso, y el ronroneo emergió con fuerza renovada, reverberando contra los azulejos. Con el dedo tembloroso, pulsé REC en la cámara. El visor mostró la rendija negra, y por un instante, solo aparecieron mis propios ojos reflejados con cansancio. Entonces, un parpadeo atrás de mí me estremeció. El gato apareció, con el cuerpo semitransparente y los ojos brillando como carbones vivos. En un destello, saltó hacia la cámara, rozando el lente con una garra larga y afilada que rasgó la superficie de plástico. El dispositivo gimió, vibró y continuó grabando, enfocando ahora su hocico alargado y un maullido que salió rasposo del altavoz integrado. Mi instinto me empujó a agarrar la cámara, pero un impulso más fuerte me retuvo. Necesitaba grabar la verdad. Me acerqué al vidrio, sosteniendo el trípode con ambas manos, y noté cómo el gato reforzaba su figura al otro lado de la rendija. Su pecho se inflaba y desinflaba como un fuelle, y el destello de sus ojos parecía atravesar la rendija buscando algo en mi mirada. Sentí una mezcla de pavor y fascinación, como si mi voluntad y la suya chocaran en un punto entre lo real y lo imposible. El espejo tembló como si fuera a ceder de nuevo. En ese instante, el gato lanzó un maullido tan potente que las baldosas temblaron y la bombilla parpadeó. Un eco atronador recorrió el pasillo, y por un breve segundo la cámara captó un reflejo invertido de mi propia figura, como si él proyectara mi imagen de forma distorsionada.
Luego, con un estallido silencioso, la bombilla cedió y la habitación se sumió en penumbras. La grabación siguió en la oscuridad más absoluta. El sonido del maullido se hizo un susurro final y noté el roce helado de su aliento en mi mejilla. Un peso invisible presionó mi pecho y mi visión se nubló. Di un paso atrás, tropecé con un trozo de espejo y caí de rodillas, sujetándome el costado. Por un instante creí que perdería el conocimiento, pero no dejé de mirar hacia la rendija. La silueta del felino se desvanecía poco a poco, replegándose como una sombra que vuelve a su refugio. Cuando la cámara se detuvo por falta de batería, supe que había sido testigo del choque definitivo. Respiré con dificultad, sintiendo cada latido resonar en mis oídos. A tientas, apagué la luz principal y salí del baño sin girarme. Afuera, el pasillo permanecía en silencio, tenso y expectante. En mi bolsillo, el grabador crujía con un eco persistente. Había captado las huellas sonoras de algo más allá de lo explicable. Sabía que, tras esa noche, nada en mi vida volvería a ser igual. Al amanecer, un rayo de sol filtrado por la cortina iluminó la sala con una calma engañosa. Me incorporé en el sofá, exhausto, con la grabadora aún temblando en mi mano. Revisé la pantalla, esperando el pánico de las últimas horas, pero lo que vi me heló la sangre. Apenas se veía mi figura recostada, los ojos cerrados y el rostro marcado por el cansancio. No había rastro del gato. Me quedé inmóvil, con el cuerpo entumecido, analizando cada segundo de la grabación. Decidí regresar al baño para recuperar el aire fresco. Con paso vacilante, crucé el pasillo. La casa, que durante la noche había resonado con maullidos y golpes, ahora parecía un escenario abandonado. Abrí la puerta con cuidado y dejé que la luz clara del día iluminara la estancia. El espejo roto quedaba al fondo, sus fragmentos esparcidos como cristales de luna rota. Me acerqué, acaricié el borde astillado y recordé el calor del aliento felino. Giré en redondo para comprobar el resto de la habitación. No había nada extraño. El lavabo impecable, el suelo sin huellas nuevas y el aire impregnado de tranquilidad. Alcé la vista y, por un instante, creí escucharlo. Un maullido tenue, casi perdido en el silencio diurno. Busqué entre los fragmentos del espejo, pero solo encontré destellos mudos reflejando la bombilla apagada. Contuve la respiración y di 2 pasos hacia atrás. Decidí enfrentar la verdad. Aquel gato ya no habitaba solo mi reflejo, sino que había cruzado el umbral que separa lo imposible de lo real. Con cada golpe, cada grieta y cada susurro, me había preparado para este momento. Ahora su presencia era parte de mi rutina diaria, como el eco de mis propios pasos. Salí del baño y al llegar al pasillo, noté un leve movimiento en la sombra junto a la ventana. Me acerqué con cautela. Allí, sobre el marco de un cuadro, 2 ojos brillaban con una lentitud profunda, observándome. No parpadearon al verme, ni huyeron. Su brillo era permanente, como si el gato hubiera elegido ese lugar para reclamar su territorio. Mi corazón latió con fuerza, pero en lugar de huir, inspiré hondo y le devolví la mirada. Por primera vez, sentí una extraña empatía. Comprendí que su presencia no buscaba mi destrucción, sino mi compañía en una realidad compartida. El miedo dio paso a una curiosidad profunda. ¿Cuánto tiempo viviría a mi lado? ¿Qué secretos guardaba aquel ser nacido de cristal roto y susurros en la penumbra? Me senté junto a la pared, con la espalda apoyada y la grabadora descansando sobre mi regazo. El gato permaneció inmóvil, observándome con esa calma ancestral. Esperé que hiciera un movimiento, pero solo inclinó la cabeza, como reconociendo mi aceptación. Entonces algo en mi interior se relajó. Sabía que, a partir de ahora, compartiríamos este espacio invisible a los ojos de otros. Al regresar a la sala, tomé una manta y me senté frente a la ventana. El sol iluminaba el jardín,
pero mis pensamientos se quedaron en la casa y en el baño donde todo había empezado. El nuevo habitante de mi hogar reclamaba su lugar, tan silencioso y latente como el reflejo de un espejo partido. Sin darme cuenta, esbocé una leve sonrisa. Partir del terror de las voces y de los símbolos arrancados del cristal me había llevado a una convivencia inesperada. Un gato macabro había encontrado en mí un guardián dispuesto a aceptar su misterio. Mientras el día avanzaba, comprendí que mi vida ya no sería la misma, y que, en cada reflejo, llevaría conmigo la sombra de aquel felino que una vez me llamó por mi nombre desde el otro lado del espejo.